Buenas, bueno, espero que se esté escuchando y viendo todo bien. Este es el tercer vlog de mi proceso escalando mi negocio a $50.000. Me di cuenta que durante todos estos videos que hice nunca conté al 100% mi historia y cómo llegué a estar en el punto en el que estoy hoy. Así que este vlog quería empezarlo de esa manera. Bien, primero que nada, bueno, si no me conoces, me llamo Valentina, tengo 21 años, soy de Córdoba, Argentina, y la manera en la que llegué hasta este punto es muy loco. Así que voy a empezar a contar desde el principio. Bueno, cuando tenía más o menos 18, 19 años, sabía que necesitaba empezar a generar mis propios ingresos, que yo, si bien estaba estudiando la carrera de ingeniería en informática, quería tener mi plata, no depender de mis papás o de quien sea, sino ya empezar a tener mis propias cosas ganadas por mí. Entonces, entre esta búsqueda de opciones, de investigar, decidí irme a trabajar a México como camarera. Estuve en Tulum 3 meses, justamente siendo moza, y la verdad es que me dio un cambio de cabeza increíble. No solamente empecé a juntar mi propio dinero, empecé a tener mis cosas, comprarme mi celu, mi compu, lo que sea, sino que fue ahí cuando me di cuenta que sí o sí yo no quería vivir de algo que no me guste, que sabía que quería crear mis propias cosas o hacer lo que sea para vivir una vida que me encante. La vida en la playa, la verdad que era lo más, pero no el estar trabajando para alguien. Entonces fue ahí como cuando mi cabeza dio ese clic y empecé a ver cuestiones. Cuando volví a Argentina, como te digo, yo seguía estudiando la carrera de ingeniería en informática, entonces era como un poco difícil llevar esa carrera y tener un trabajo tradicional de 8 horas en la que justamente dependía de horarios, dependía de un sueldo fijo. Y sabía que ese no era mi camino, porque justamente no me iba a permitir vivir la vida que yo quería. Cuando volví, empecé a buscar, bueno, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo crear, dónde puedo invertir, dónde puedo hacer. Y en esa investigación surgieron muchísimas cosas, siempre como las más comunes, no sé, dropshipping, e-commerce, todas cuestiones así. Pero si bien sabía que eso en específico no era mi camino, entendí que el mundo digital lo era. Así que me incursioné en eso. ¿Cómo empecé en el mundo digital? Básicamente siendo editora de videos. ¿Sabía editar? No, para nada. O sea, empecé desde totalmente cero, simplemente con esta idea de, bueno, empezar a generar mis primeros ingresos, posible en dólares, de personas de afuera y demás. Entonces sabía que el mundo digital sí o sí era mi camino. Como te digo, no tenía idea de más nada de eso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Empecé a buscar en YouTube, aprender de muchos referentes como lo son Agus Nievas, Ramiro Curia. Fui aprendiendo a editar y así me lancé al mercado. O sea, sin mucho más que eso, solamente con mis ganas. Como claramente recién empezaba en el mundo digital, no tenía autoridad, no tenía contactos, no tenía nada. En ese momento estaba muy de moda lo que es la prospección outbound, básicamente ir a buscar voz a tus clientes. Y eso fue la manera que empecé. Agarré un día mi Instagram, o sea, era mi Instagram personal, ni siquiera que yo tenía como información o tenía contenido subido de edición de videos y demás, que era lo que quería hacer. Así que empecé desde mi Instagram personal a prospectar, a enviarles mensajes a cualquier tipo de persona que podría llegar a necesitar servicios de edición. Pero claro, ¿qué pasaba en ese momento? Estaba muy de moda lo que es la prospección outbound, pero yo no sabía hacerla para nada. Yo mandaba, copiaba y pegaba un súper genérico en masa a todas las personas que veía, se lo mandaba. Entonces, ¿qué me pasó? Pude conseguir mis primeros clientes, pero, o sea, por muy poco dinero. Ninguno pasaba de los $200. Me acuerdo que hacía paquete de 30 videos editados por $150. Eso era como lo máximo que podía llegar. Y yo igualmente en ese momento estaba muy feliz. O sea, si bien esa plata la verdad que no me alcanzaba para nada, yo estaba feliz porque dije, ok, o sea, ya empecé, ya está, ya me lancé, ya arranqué, después voy a ir viendo, bueno, cómo voy mejorando en el camino y demás, pero en ese punto estaba muy feliz porque estaba empezando a tener mis primeros dólares desde la comodidad de mi casa, después de seguir como después de tener yo siempre en mi cabeza la creencia de, bueno, estudiar, andar a la universidad, conseguirte un trabajo tradicional y el hacer eso desde mi casa por algo que yo empecé, o sea, desde una idea que surgió, era muy loco. Pero bueno, obviamente con el paso del tiempo llegó en un punto donde me di cuenta que esa plata no me alcanzaba para nada, que me consumí un montón de tiempo por muy poco dinero. Entonces dije, bueno, ok, tengo que evolucionar, tengo que cambiar.
¿Qué fue lo que hice en ese punto? Empecé una agencia de contenido con quien es mi socio actualmente, Santiago, donde básicamente, aparte de hacer televisión, te hacíamos también los guiones, te ayudábamos con las historias y además como un poquito más grande el servicio. La idea era como ayudar a estos coaches a traer más ventas gracias a crear mejor contenido, pero tenía un problema muy claro, que claro, o sea, yo dije, bueno, me mando a eso, veo cómo hago, porque ya no quería editar más, pero estaba en un punto donde no sabía tampoco cómo atraer esos resultados. O sea, yo sabía que el contenido era la mejor forma de atraer leads, de atraer potenciales clientes, sabía que, bueno, o sea, muchas cosas, pero no sabía, digamos, cómo aplicar todo eso en un sistema que yo le pueda brindar a mis clientes para que ellos tengan los resultados que yo les decía. Entonces, claro, o sea, estaba estancadísima en el mismo proceso de estar todo el tiempo trabajando, ni siquiera era buena. O sea, yo sabía que ese era el camino, o sea, que esa era la manera de conseguir los resultados, pero no sabía cómo hacerlo, no sabía el paso a paso. Llegué en un punto donde dije, ok, sí o sí necesito ayuda, ya aprendí muchísimo por mi cuenta, ya aprendí muchísimo gracias a YouTube, al estar viendo a referentes, consumiendo su contenido y demás, pero sí o sí necesito, o sea, dar un antes y un después en este paso porque me va a terminar saliendo muchísimo más caro el quedarme estancada en este punto, consumida de horas y horas de trabajo, ni siquiera sin poder dar buenos resultados. O sea, no iba. Bien, entonces fue ahí cuando tomé una de las mejores decisiones de mi negocio, que fue la primera vez que invertí en información. La primera vez que justamente dije, ok, le pago a alguien que ya lo hizo, que ya sabe cómo se hace, para que me lo enseñe y yo pueda aplicar eso en mi negocio y también a mis clientes. Esa inversión la hice a principio de este año, 2025, donde básicamente me di cuenta que todos mis procesos, toda mi agencia que había estado construyendo, dedicándole muchísimo tiempo, en otras palabras, no servía. O sea, esos procesos no servían, esos sistemas no servían, me consumían todo mi tiempo, no daban resultados, entonces básicamente tenía que... Así que en enero empecé literalmente todo desde cero. O sea, el año pasado que había estado como editora en la agencia, lo tiré toda la basura y empecé desde cero. Me creé un Instagram nuevo, empecé a publicar contenido de nuevo y demás. ¿Qué fue lo que yo aprendí en esta primera asesoría? Básicamente como la claridad de las bases. De, bueno, cómo armar sistemas, cómo armar ofertas, cómo armar buen contenido y demás. Y si bien, como ya lo mencioné antes, esa asesoría no me terminó convenciendo del 100%, porque al fin y al cabo te terminó siendo más información que acompañamiento en sí. Me dio una mano enorme, aprendí un montón y como te digo, o sea, empecé desde cero sistemas como mucho más rentables y predecibles también para mí, o sea, que no dependan sí o sí que un cliente nuevo arranque, que dependa de más tiempo invertido mío, sino como, bueno, tener esto un poquito más productizado. Pero había una parte clave que en esta asesoría no me enseñaron, que es el proceso de ventas. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Aprendí a crear buen contenido que atraiga leads calificados, que le rompa sus creencias, que implemente nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después llegaban a un punto donde agendaba una llamada de ventas y no podía cerrarlo. Y no era por una cuestión de que no tenían plata o de que no eran buenos leads. Eran todos leads súper calificados, pero como te digo, no podía cerrarlos. Entonces ahí fue cuando decidí volver a invertir. Si bien la vez pasada no fue lo que yo esperaba, sabía, como te digo, que el seguir estancada y justamente no poder cerrar ventas me iba a salir muchísimo más caro que volver a invertir. En el blog pasado conté que tuve una primera llamada con un lead súper hiper mega calificado y que después iba a contar en este blog cómo me fue con ese lead y la respuesta es no lo cerré y el por qué fue muy claro, básicamente por hacer un mal descubrimiento. Como te conté, parte de mi nueva claridad, mi nuevo proceso de ventas es vender en dos llamadas distintas. Antes yo lo hacía en una, no lo hacía, pero lo intentaba hacer en una, en la que yo en esa misma llamada te hacía el descubrimiento, te presentaba la oferta y ya te decía, ok, sí o no, ahora. Realmente se entiende el por qué no vendía. ¿Qué me pasó ahora? Como te conté, ahora lo hago en dos llamadas, una de descubrimiento y otra ya sí, presentándote la oferta. El lead que no terminé cerrando fue por una cuestión de que hice un mal descubrimiento. Y la verdad es que me bajoneó un montón. O sea, yo antes sabía que no vendía porque mi proceso de ventas era malo, pero ahora que lo tenía mucho más estructurado, que era un lead muy calificado, o sea, y que yo por ahí estaba segura de que le iba a cerrar,
Cuando me dijo que no, fue como una cachetada totalmente. Yo pensaba que había hecho todo bien, o sea, no había forma de que me diga que no. Y cuando me lo dijo fue como, wow, o sea, quizás sigo en el mismo punto, quizás el problema soy yo, pero bueno, el problema no fue ese, el problema es que hice un mal descubrimiento. ¿Cómo me di cuenta? Gracias a que mi mentor de esta asesoría de proceso de ventas me ayudó a analizarla, a ver en detalle qué fue lo que dije, qué fue lo que no, cuáles fueron las partes que hice mal. Gracias a ese análisis me di cuenta que mi error fue el querer venderle sin ni siquiera entender específicamente qué era lo que él necesitaba. Entonces, en vez de bajonearme, entendí esa información como para justamente empezar a aplicarla ahora. Como te dije, yo antes buscaba vender en una sola llamada, donde ahí hacía el descubrimiento para justamente ver, bueno, en qué situación estás hoy, todo lo que te pasa, y en esa llamada ya te quería vender. Que era un claro error. Porque ¿qué pasa? Yo quería intentar hacer mi servicio lo más personalizado y que vos lo veas como la mejor opción, pero yo al ni siquiera entender de antemano cuáles eran tus problemas, qué es lo que vos puntualmente necesitabas, era imposible en una sola llamada hacer un descubrimiento, intentar mostrarte como mi servicio como la mejor solución y que vos me termines diciendo sí o no, o sea, en esa misma llamada. Era malísimo, o sea, claramente ahora me doy cuenta del por qué no vendía cuanto antes ni siquiera entendía el por qué. O sea, digo, mi servicio es bueno, el contenido es bueno, llegan estos leads, ¿qué pasa que no vendo? Entonces ahora dejé todo esto, lo tiré a la basura y lo que hago ahora es dividir la llamada en dos. Una con justamente el descubrimiento y otra ya sí para venderte. Entonces, no solo que tengo como una estructura o mayor claridad de qué es lo que puntualmente tengo que hablar y qué es lo que no tengo que hablar en esta llamada, como también lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer en esta otra. Entonces, como te digo, en la primera llamada, donde vamos a hacer un descubrimiento, vamos a armar la llamada de tal manera que el lead nos diga exactamente todas sus cuestiones, todo lo que probó y no le funcionó, dónde está ahora, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué es lo que necesita, sobre todo, y también lo que no necesita. Porque antes lo que yo hacía vendiendo en una sola llamada era que, claro, yo intentaba que vos lo veas a mi servicio como la mejor solución y me termines comprando, pero yo ni siquiera entendía qué era lo que vos necesitabas. Entonces mostraba un miro súper genérico, o sea, para todos igual, con el paso a paso larguísimo, o sea, de lo que es lo que hacemos paso por paso durante todos los meses de acompañamiento, cuando por ahí vos ni siquiera tenías un nivel de conciencia para entender esos conceptos, cuando no tenías un nivel de conciencia para entender qué es lo que necesitas, qué es lo que no. Entonces, ¿qué me decía todo el mundo? Lo tengo que pensar. ¿Y qué le decía yo? Bueno, dale, pensá tranquilo, después hablamos. O sea, peor imposible. Ahora, al yo entender a mayor profundidad justamente qué es lo que vos necesitas en este descubrimiento, me puedo hacer una segunda llamada con una presentación de mi oferta súper específica, con exactamente esas cuestiones que vos necesitas. No me voy a adentrar en tecnicismos, no me voy a adentrar en cuestiones que vos no necesitas como entender en esta llamada. Entonces, ahora sí, yo justamente al saber qué es lo que vos necesitas, sé exactamente qué presentarte, en otras palabras. Y además de esto, entendí que el proceso de ventas no empieza en la llamada, empieza desde muchísimo antes. Otro error que hacía yo era que apenas alguien agendaba una llamada conmigo en un Calendly, yo le mandaba un mensaje súper genérico de, bueno, hola, nombre, nos vemos tal día, tal hora, suerte. Y después en una sola llamada ya esperaba vender. ¿Qué me pasó? Una sola vez lo logré hacer, vender así en una sola llamada, porque verdaderamente, o sea, todo lo que yo le conté era lo que mi cliente necesitaba, pero fue una sola llamada de las miles que tuve. Entonces, el enfoque ahora está en que cuando alguien agende una llamada, yo lo que tengo que hacer es en elevar, supongamos que eso es un cerebro, elevar tu nivel de conciencia para que vos justamente ya llegues a la primera llamada
con un nivel de conciencia muchísimo mayor. Voy a yo a elevar tu nivel de conciencia para que vos ya llegues a la primera llamada mucho más preparado. Por ejemplo, lo primero que modifiqué también fue el tener una thank you page, que sería básicamente la página después de agendar la llamada por Calendly, o sea, te redirige a esta página. Una thank you page por haber agendado, donde justamente yo acá tengo varias cuestiones, como por ejemplo, tengo las objeciones o las creencias limitantes más comunes que las personas llegan a la llamada. Por ejemplo, necesito muchos seguidores para vender, puedo vender high ticket si recién estoy empezando, qué tipo de contenido tengo que hacer, etcétera. Objeciones, creencias limitantes que mi nicho particular tiene y que siempre, llegaban a la llamada con eso. Entonces yo ya desde un principio, antes de que llegues a la llamada, ya te resolví todas esas creencias. Porque también con testimonios, que también tiene mi página web, entonces para que vos justamente veas cómo otras personas ya lo hicieron, cómo otras personas ya lograron los objetivos que buscamos replicar en tu negocio, y todo esto para que ya llegue muchísimo más precalentado recién a la primera llamada donde vamos a hacer el descubrimiento. ¿Te lleva un poquito más de tiempo? ¿Requiere un poquito más? Quizás sí, pero a la vez, si gracias a eso vas a terminar vendiendo, entonces no. Porque antes yo hacía un proceso que también me ocupaba muchísimo tiempo, que estaba hasta 2 horas en la llamada, porque claro, tenía que entender qué te pasa, mostrarte mi servicio, convencerte de por qué era la mejor solución de esta manera, y al justamente tenerlos más preparados para que compren, es mucho más fácil y mi tasa de cierre aumentó muchísimo. Entonces, una vez que yo ya tenía la información de qué era lo que a la persona le faltaba, qué era lo que necesitaba, qué era lo que ya probó y lo que no, o sea, yo ya tengo toda la información, sé justamente presentarle mi oferta con todas estas como banderitas que solucionan todos estos problemas. Entonces, si bien el lead anterior que te conté no lo terminé cerrando, tuve otra llamada de ventas donde justamente gracias a no cerrar ese lead entendí que tenía que hacer muchísimo mejor el descubrimiento y entender qué era lo que este lead puntual necesitaba. Entonces, tuve la llamada de descubrimiento, tuve la llamada de venta o de presentación de oferta y la terminé cerrando. Así que eso como que me puse demasiado feliz de vuelta, porque a la vez de validar el proceso, entendí que digamos que el problema nunca fue el servicio, nunca fue el precio, el problema era simplemente el proceso de ventas. Y es algo clave también que yo le busco enseñar o dar la claridad a mis clientes para que ellos también básicamente logren lo mismo que yo, que pasé de un 10% de tasa de cierre a un 50% en solamente 3 semanas de esta nueva asesoría y la claridad que tienen. O sea, esto es literalmente una locura. Y como te digo, es lo mismo que yo busco presentarles o darle la claridad a mis clientes. Si vos también estás en un punto donde estás cansado de probar de todo, de seguir dando vueltas sin dirección, de quizás tener muchísima información dando vueltas, pero no saber cómo aplicarla en un paso a paso exacto para alcanzar tus objetivos, te dejo acá abajo mi link de WhatsApp para que me escribas. No me interesa venderte nada, simplemente yo también estuve en esa situación, sé lo frustrante que es, sé lo agobiante que es, y por suerte por todo el trabajo invertido, la experiencia, y también como estas inversiones en conocimientos y acompañamientos que hice, estoy segura que te puedo dar un poquito más de claridad sobre cuál es el cuello de botella de tu negocio, cuáles son las áreas que deberías trabajar más, o simplemente darte un poquito más de claridad. Así que te dejo acá abajo mi link de WhatsApp para que me hables sin ningún problema. También te dejo mi Instagram, obviamente, para que veas todo el detrás de este proyecto, de este sistema, un poco los resultados que tengo con mis clientes, estrategias nuevas y demás. Obviamente no te olvides de suscribirte para seguir viendo los vlogs y el proceso escalando mi negocio a $50,000. Así que espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima semana.